mensaje le hemos titulado Viviendo en las promesas. Así se llama, Viviendo en las promesas. El propósito es ver principios patriarcales. ¿Qué había en los primeros hombres, al menos en los principales, que Dios utilizó, que Dios vio, que Dios puso para que la humanidad desarrollara la fe correctamente en el Señor? ¿Qué fue lo que pasó en un principio? Vamos a estar viendo cómo la fe de los patriarcas, la vida que ellos tenían, nos enseña a ser cristianos hoy. Si bien es cierto que se trata de varones que eran cabeza de linajes, también tenemos que entender que esto es una aplicación a todos los cristianos, pues en menor o mayor grado, en el reino de los cielos, hombre o mujer, tenemos que ser luz a otros, ayudar a otros, transmitir vida a otros, y hemos dejado de ser solamente almas vivientes para estar siendo transformados en espíritus vivificantes, alguien que pueda transmitir la vida a otro. Por eso vemos estos principios patriarcales. Te invito entonces, vamos a estar viendo a Isaac. Antes de leer en la escritura, me gustaría una pequeña introducción para conocer el enfoque de lo que vamos a estar tratando. Yo creo que la vida no ha sido igual para todos. Hay gente que ha tenido vidas difíciles desde que nacieron. Otros han tenido vidas muy sencillas, más fáciles, que se les ha dado todo como más sencillo. Por ejemplo, podemos mencionar a aquellos que hasta murieron en sus primeros años de vida como niños y que vivieron en no sé en dónde sin gran ayuda. ¿Qué posibilidades tenían de salir adelante? Casi ninguna. Otros, como dicen por ahí, nacieron en cuna de seda, todo estaba a la mano, solo tenían que llorar y ya estaba todo listo allí, que incluso hasta se vuelven así medio juniors en ocasiones, en donde exigen que tiene que ser a su modo porque se acostumbraron a tenerlo todo a la mano. He visto en mi vida, he tenido una muy buena vida, Dios ha sido muy bueno, muy generoso conmigo y me ha dado mucho más que lo que merezco. Sin embargo, lo que he vivido realmente no ha sido gratis, en el sentido de que ha sido fácil. Todo ha tenido que costar. Me ha enseñado Dios a tener que abrir brecha, dándome de topes constantemente. Sin embargo, la respuesta, la cosecha, el resultado ha sido más abundante de lo que podría uno conseguir por uno mismo. Ha sido la gracia y la bondad de Dios. Como el apóstol Pablo decía, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿verdad? Es el Señor. Y en este sentido, hombres que se esforzaron mucho y obtuvieron poco, hombres que se esforzaron mucho, obtuvieron mucho. Isaac es uno de los que parece que no se esforzó nada. Isaac, cuyo nombre significa risa, literalmente risa, porque su madre se rió y su padre también, con el anuncio de que en la vejez habrían de tener hijos. ¿Ustedes recuerdan cómo pasó eso? Estaba Dios hablando con Abraham, tú sabes, Dios, el Dios altísimo, y el patriarca, el hombre de fe, hablando los dos en una plática tipo lugar santísimo, en lo íntimo, en la fe, en la pasión de la fe. Y Sara estaba detrás de la puerta en la tienda oyendo, ¿verdad?, lo que estaban platicando. Y cuando le dijeron a Abraham, tendrás un hijo, Sara tendrá un hijo tuyo, Sara se soltó riendo. Dijo, después de ya viejo mi marido tendré deleite. O sea, como se rió y le pusieron al niño risa. Y Isaac significa risa. Ahora, podemos tomarlo en sentido positivo y decir, ¿qué te parece si desarrollas una vida de risa? Agradable, feliz. Eso fue Isaac. Isaac tuvo una vida de alguien que se rió toda la vida. Todo era fácil. Es que cuando veo cómo fue favorecido, en serio, Dios lo bendijo de tal manera que el hombre no tenía que esforzarse por nada, ni qué comer, ni qué vestir. Vamos a ver que literalmente no se esforzó por nada, todo le era regalado, todo le era gratis. El hombre vivió para estar feliz, para estar contento. Yo leí bueno, muchas veces he leído la vida de Isaac, pero hoy que repasaba esto en su vida, leyendo la palabra, yo dije, Señor, qué padre la vida de Isaac, yo quiero una vida así. Nomás al final no, pero toda la vida así, ¿verdad? Está tremenda la vida de Isaac, que es como para reírse. Entonces pensé, bueno, pues si se trata de reírse, pues a buscar un espejo y a reírse todo el día, ¿verdad? O sea, no es tan complicado, podemos estar contentos, podemos estar felices. No puedo cambiar todo lo que pasa afuera, pero puedo cambiar lo que pasa adentro. Voy a decidir reírme permanentemente, estar contento. La vida de Isaac nos enseña la vida de alguien sin esfuerzo, muy feliz. Veamos ahora sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se dan estas cosas? Por ejemplo, abra la Biblia en Génesis, en el capítulo 17, el versículo 19. Lo primero que debemos ver es que Isaac nace
por la fuerza de Dios y no la fuerza de sus padres, lo cual es muy importante para una vida bendecida también. Dice Génesis 17:19, respondió Dios, léelo en voz alta, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ustedes conocen la historia, lo hemos platicado. Abraham estaba viejo. De hecho, cuando vimos la historia de Abraham veíamos esto. Abraham estaba viejo, sus días de engendrar habían terminado. Abraham estaba su cuerpo como muerto, dice la palabra. Simplemente era imposible que él pudiera tener un hijo. Y Sara había sido estéril toda la vida y aparte ya estaba vieja. Abraham andaba en los 99 años y Sara tenía poquito menos de 10 años que Abraham. Entonces estamos hablando un hombre de 99 y una mujer de 80 y tantos, casi 90. Así que pensar en tener hijos pues significaba algo no solamente imposible humanamente, sino hasta irrisorio. En este sentido, Isaac no nace por la fuerza de Abraham. Isaac no nace porque Abraham todavía le quedara por ahí un poco de testosterona, algo hubiera pasado. No fue nada de intervención de la carne de Abraham. Fue Dios quien fortaleció a Abraham para engendrar, para tener hijos. Es decir, Isaac no nace de la fuerza del hombre, sino por el milagro de Dios, por la intervención directa de Dios. Sara no podía concebir hijos. Había sido estéril toda la vida y estaba en una edad que además ya era imposible para ella, doblemente imposible. Entonces Dios es como un meter la mano del cielo, como un milagro para que pudieran hacer. Yo me imagino además las dificultades de esto. Piensa en el embarazo de Sara. ¿Te imaginas tener por ahí de, 89 años, 88 años y estar embarazada? ¿Te imaginas lo que significa a los 90 un parto? Alguna pensó, hombre, si a los 20, ¿verdad? Que a los 90. Es que es sorprendente la dificultad de un parto, es sorprendente cómo enfrentan el dolor. Ahora, la verdad, los hombres las admiramos porque continúan teniendo hijos. Lo hemos dicho antes, si fuera uno y uno, toda la familia tendrían un hijo. Nacería el de ella y luego cuando dije, te toca a ti, no, ¿para qué? La familia pequeña, no. Estaría muy complicado. Pero ustedes son impresionantes, siguen teniendo hijos. Tiene que ser un instinto del corazón, tiene que venir algo de adentro. Que no es tan mal, hermanas. Bueno, en fin. Pero a los 90 años esto era un verdadero problema. ¿Cómo estaba la presión arterial? ¿Cómo estaba el corazón? ¿Cómo estaban los órganos de Sara? ¿Cómo estaba su cuerpo? Esto tuvo que ser un milagro, porque la podía matar. Esto es un milagro. Ella parió a los 90 años por la intervención de Dios, casi a los 90 años por la intervención de Dios. Abraham engendró por la gracia de Dios en él, por el poder de Dios en él. Esto es muy parecido al hecho de Jesús. Piénsalo, es muy parecido al nacimiento de Jesús. Por algo Isaac es una figura de Cristo, es el hijo de la promesa y representa a Cristo. Así como Abraham ofrece a su hijo, también el padre habría de ofrecer a Cristo. Y así como Abraham engendra a su hijo sin poder de la carne, de la misma forma, solo que mucho más allá, Jesús es engendrado por el Espíritu Santo. Encontramos entonces un milagro tremendo. Un tremendo milagro. Yo me sorprendía en el milagro con Abraham diciendo, pues el hombre ya tenía 99 años, o sea, para poder engendrar. Hasta Sara se rió, dijo, no hombre, mi marido ni con pastillas azules. Entonces, yo no sé, ¿verdad? O sea, pero ella se rió de su marido, literalmente. Y eso parecía un milagro. No, el milagro es el parto. Yo creo que si ella se rió en el engendramiento, Abraham se rió en el parto. El que ría al último, ¿verdad? De ahí salió. Ríase ahora, viejita. Ándale, Sara, ríase ahora. Yo no sé cómo habrá sido. ¿Tú crees que no habría muchos comentarios y risas entre ellos? ¿Qué digo entre ellos? Entre sus siervos. Oye, ya supiste qué cosa. Que Sara, ¿qué le pasó? Está embarazada.
Ay, no juegues. ¿La patrona está embarazada? ¿En serio? Pero si ni se puede subir ya al camello, ni puede cargar nada, ni puede traer. O sea, la pobre está muy viejita ya. No importa. Ella está embarazada. ¿Y cómo fue eso? Dios intervino. O sea, esto es un milagro. Ahora, eso fue Isaac. ¿Has considerado que tú también eres un milagro en otra forma? Porque al menos hubo 200 millones de posibilidades de que naciera alguien diferente en tu lugar. ¡Qué campeón eres! Yo he corrido algunas carreras con algunos otros y gané 2, 3 carreras, pero la más grande de todas es en la concepción. ¡Qué milagrazo! Entre 200 millones de posibilidades le ganaste a 200 millones de seres humanos y naciste tú. No de que corres y corres. Impresionante. Eres un milagro. Eres una bendición. O sea, le ganaste casi a 2 Méxicos juntos, tú solito. ¿No es maravilloso eso? Y tú decías, no he logrado nada en la vida. No, hombre, nacer, y lograste un montón. Desde allí has logrado mucho. No hay trofeo que tengas en la sala de tu casa, ni diploma en tu oficina que sea más grande que el hecho de que ya estés aquí. Eso ya es más alto, más grande que cualquier otra cosa que hayas hecho en la vida. El milagro de tu existencia es el milagro más grande que vas a ver por ti mismo, en el sentido de que lo que tú eres. ¡Qué maravilla! No debes pensar entonces en hacerte menos, en empequeñecerte. Isaac fue marcado en su vida, un patriarca es marcado en su vida diciendo: tendré una vida de favor, me irá bien en la vida, porque no vine por casualidad, vine por la intervención de Dios, vine por la voluntad divina, vine por el milagro de Dios, vine porque Dios intervino conmigo. Por eso estoy aquí, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando piensas de esa manera, tu vida cambia. Cuando realmente comienzas a saber que tú eres un milagro, que estás aquí con propósito, con planes, que Dios intervino, que Dios actuó allí. Yo sé que Dios actuó en nuestra vida. No fueron simplemente que algo sucedió porque tenía que pasar. No, es que Dios estaba detrás de tu concepción. Dios estaba detrás de tu nacimiento. Tenías que nacer. No podías ser abortado, no podías morirte, no podías quedarte a la mitad, no morirías en el parto, no te atropellarían cuando eras un niño pequeño. Tú tenías que llegar hasta aquí porque el Dios de gloria te había señalado, te había visto, te había mirado, había definido un destino, y ahora tú tienes que verte de esa manera. La visión patriarcal que hace tener una visión verdadera de vida es a partir de soy un milagro. Ahí es donde comienzas a vivir diferente. Cuando la gente no tiene en cuenta el que es un milagro, entonces vive lamentándose y mirando hacia adelante como diciendo: es que mira, ¿qué voy a lograr? Todo está difícil y todo lo ves sombrío. Tienes que pararte como los patriarcas y verte como un milagro. Deberías realmente ponerte muy contento. Si no te dijera nada más esta noche, si solo oyeras esto y te regresaras a tu casa y lo mantuvieras en tu corazón, no deberías vivir nunca más triste, nunca más preocupado, nunca más deberías estar angustiado, ni maldecir o quejar tu vida. Al contrario, tendrías que decir: soy un milagro, viviré como tal. Soy un milagro, voy a comportarme como tal. Tengo un propósito, tengo un plan. Dios no hace milagro porque sí, seguramente es por algo. Un patriarca piensa de esa manera. Tienes que pensar de esa forma. Gloria a Dios. Saberse amado, saberse aceptado es algo muy importante para los seres humanos, y en buena o mala medida define el destino. No es una garantía, por supuesto, el saberse amado de pequeño para tener una buena vida, y no es una garantía, al no ser amado, que te va a ir mal. No es garantía ni de lo uno ni lo otro, lo entendemos bien. Pero de todas maneras, cuando entiendes el principio, te libras de una condición de caída, de una condición de una humanidad arrastrada por el pecado, y que le hace llorar y quejarse más de lo que debería disfrutar la vida. El lunes pasado, viendo en el Instituto Bíblico, veíamos un poquito sobre cómo las consecuencias del pecado marcaron a la humanidad. Te daré una probadita de lo que veíamos, porque viene mucho al caso. Había un problema, o hubo un problema muy severo en la sentencia. Dios dice, por ejemplo, le dice a la mujer: con dolor darás a luz los hijos, multiplicaré los dolores de tus preñeces. Y vaya que les cumplió. Está tremendo eso. Ahora, suele pensarse que se trata únicamente
del dolor en el parto como tal. Pero en serio, hermanos, ¿qué ha sido más doloroso? ¿El parto en el momento de las horas o lo que haya durado en el parto? ¿O todos los años posteriores cuando tuviste que cuidarle una fiebre, cuando no llegaba a la casa, cuando se reprobó en la escuela, cuando se mostró rebelde, cuando parecía arruinar su vida? En serio, ¿cuándo sufriste más? ¿En unas cuantas horas o en todos los años posteriores que te la pasas de rodillas y clamando? Y hay una dependencia emocional de las hermanas hacia los hijos muy fuerte. No es que el hombre no tenga amor. Algunas dicen, es que yo amo más a mis hijos que tú, porque tú te duermes y no ha llegado mi hijo y tú no te preocupas. No es que tú le ames más, es una condición de la caída que produce dependencia. No es amor. El dolor no es la medida del amor. El dolor es dependencia por causa de la caída. ¿Comprende la diferencia? Lo mismo le dice hacia el varón, perdón, a la mujer hacia el varón, al decirle: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahorita verás a dónde vamos con todo esto en la línea patriarcal. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta es la razón también por la cual existe una tremenda dependencia de la mujer hacia su marido. Considéralo. Tienen problemas, se divorcian, él se vuelve a casar y ella está enojada porque él se volvió a casar. A él ya no le importa, ya se separó, ya él sigue con su vida, pero ella está sufriendo y ella sigue todavía ligada. Y por lo general la mujer sigue ligada, lo odia, pero al mismo tiempo ha pasado, yo lo he visto, se divorcian y ella lo maldice, piensa mal de él, que se muera, si lo veo lo atropello, no sé qué tanto piensa. Está enojada, está molesta, él se enferma y ¿sabes qué hace ella? Va a cuidarlo. Y ahí está en la cama de hospital cuidándolo. Y cuando él sana, él le dice: muchas gracias, que te vaya bien. Ya te puede decir: ya estoy bien. Y ella vuelve a llorar porque se había hecho ilusiones de que se iban a reconciliar. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y hay una dependencia emocional muy fuerte. Cuando se divorcian, ella se deprime y él se va de pachanga. Hay una dependencia emocional muy fuerte. Y esto al hombre es diferente. En la condenación hacia el varón era esto. Le dice al varón: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas al polvo, porque polvo eres. La dependencia de él es el afán al trabajo. Lo que ella siente al divorciarse, él lo siente al perder su trabajo. Cuando él se divorcia, se vuelve a casar. Cuando pierde el trabajo, se quiere morir. Cuando ella pierde el trabajo, consigue otro trabajo. Cuando pierde al marido, se quiere morir. ¿Entiende la dependencia que existe en esto? Y nada de esto tiene que ver con amor. Es una condición caída. ¿Cómo te sales de esa condición caída? Cuando entiendes: soy un milagro, fui creado con un propósito por causa del Señor. No fui creado para depender hacia abajo a los seres terrenales ni a la tierra. Fui creado por causa de Dios. Esta es la manera correcta de vivir por la cual tú puedas encontrar a Isaac, que no tiene dependencia. Isaac, es más, le tienen que traer la esposa porque ni la busca. Cuando trabaja tiene que hacerlo porque ya no queda de otra. Pero el hombre está bendecido. Lo encuentras como un hombre que no está ligado, se ha soltado de la dependencia. Debes saber que todo dolor que tú tienes es parte de esa dependencia que tienes que soltar. Vuelve al origen y di: Dios me hizo como un milagro. No tengo por qué estar sufriendo por una situación temporal o terrenal. Ese hombre no será tu marido toda la eternidad. Ese hijo no será tu hijo por toda la eternidad. Ese trabajo no será tu trabajo por toda la eternidad. Pero el Dios de gloria será tu Dios por toda la eternidad. Y tú serás su hijo para siempre. Esa es la identidad verdadera que tienes que cuidar. Lo otro es pasajero. Entonces, esto es bien importante. Si no, vas a estar con esa sentencia del Edén constantemente dependiendo, pensando que encuentras satisfacción en saberte amado por tu esposo o por tus hijos, o en saberte valioso por tu trabajo, y estás en una dependencia emocional que no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es: soy un milagro, creado por Dios sobrenaturalmente.
Mi padre y mi madre no me habrían podido tener si Dios no interviene, bendito sea. Yo te lo he dicho en mi propia vida. O sea, mi vida no es como para, es decir, mi venida a este mundo no es presumible. Mi padre era un hombre casado en Puebla. Por cierto, estaba casado con Miss Puebla. Estaba guapo el hombre como yo. Y entonces, bueno, lo estoy contando yo. Entonces, él estaba casado en Puebla. Él tiene problemas con su esposa y se divorcia. Se viene a Chihuahua. Empieza él, por cuestiones de trabajo, tiene que pasar y quedarse una temporada en la Junta Chihuahua trabajando en el ferrocarril. Se accidenta, lo llevan al hospital, ahí mismo en la Junta. Y estando ahí, una jovencita 20 años menos que él lo atiende enfermera. Y pues se enamoraron los dos. Y empezaron a salir. Y hubo una relación entre ellos que no debió existir porque no estaban casados. Y se aparece este muchachón. O sea, todo marcaba imposibilidad. Primero que nada, mi padre ni siquiera era de Puebla, era de Jalisco. Entonces, ¿cómo es que todo va rebotando todas las cosas hasta llegar allí? Y todo marcaba, no es lo más correcto. Pero cuando yo veo la historia de cómo viene todo esto, yo veo la mano de Dios usando hasta las metidas de patas de los hombres para llegar a este mundo y decir: te amaré, te serviré, voy a hacer tu voluntad. Tú eres un milagro, solo que no conoces la historia de cómo llegaste. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero es un milagro. Y cuando entiendes que eres un milagro como Isaac, vives en el favor de Dios. Ya no vas a vivir pensando a ver qué logras o qué no. No, ya tu sola existencia ya es un milagro. Tienes que estar feliz, no maldices nada, no te quejas por nada. Vine a este mundo como una intervención de Dios, gloria a Dios. Y eso es diferente, eso te hace vivir libre de toda atadura. Ahora, el nombre de Isaac se lo puso Dios. No se lo puso su padre, aunque su padre se lo pone por causa de que Dios se lo da. Pero no venía de Abraham, tampoco venía de Sara. Hoy es común decir Isaac como un hombre, pero en un principio pues no era común. Es como si te preguntan: ¿cómo se va a llamar tu hijo? Y tú dices: se va a llamar Risa. Tú dices: ¿por qué le vas a poner Risa? Es que nos reímos los dos viejos pensando en que si lo podíamos tener. O sea, ¿cómo la vas a llamar Risa? Pero hoy es común, repito. La idea es la siguiente: el padre es el que le pone el nombre al hijo. No es ni la mamá ni el vecino, no. Es el papá el que le pone nombre al hijo. Entonces Dios le dice a Abraham: se va a llamar Isaac, como diciendo: es más mi hijo que tuyo. Tú no tenías poder para engendrarlo, ni tu mujer tenía poder para concebirlo, pero yo tuve poder para producirlo. Es más mi hijo que tuyo. Así debes considerar tu vida. Soy una vida de gozo y de alegría, porque soy hijo de Dios. Dios me engendró, Dios me hizo. Por eso estoy aquí. Me voy a reír, me voy a alegrar, me lo voy a pasar bien. Gloria a Dios. Esto es importante, es tremendo. Sabes, cuando pensaba en esto me vino a la mente algunos de los nombres raros, pensando en eso de Isaac. Hay nombres raros. Telésforo, fíjate, algunos nombres que saqué por ahí. Telésforo, en serio, Telésforo. Robustiano. Este nombre no te la vas a creer, pero en serio, alguien se llama así: Burger King. No bromeo. Hay quien se llama Burger King. Otro se llama Ingeniero. Y esto es verdad. Le preguntaron al indígena: ¿por qué se llama tu hijo Ingeniero? Y dice: bueno, es que ahí se llamaba su papá. O sea, en la sierra de Ingeniero. No es broma, es en serio. Andaba el ingeniero construyendo por allá y bueno, pues en fin. Otro nombre que trataron de ponerle en una iglesia, que bueno, le pusieron una iglesia cristiana a un hijo, le pusieron Areopagita. Porque en la Biblia habla de cierto hombre, el Areopagita, o sea, era de una región. Y dijeron: pues así se llama, Areopagita. Entonces le pusieron Areopagita. Imagínate eso, para que sea bíblico el nombre, ¿no? ¿Puedes creer eso? Fíjate este nombre, Frumencio. En serio, cuando yo lo vi dije: será insulto, Frumencio. Otro nombre, Primitivo. O sea, cuando le pones un hijo primitivo, ¿qué le estás diciendo? O sea, cualquiera que lo ve está pensando en tipo el labón perdido, tipo así como, ¿qué clase de Australopithecus será eso, verdad? No sé, nombres extraños, ¿verdad? Hay uno impresionante. Un niño se llama Anib de la Rev, porque le pone el nombre en el calendario. Entonces, como ahí decía aniversario de la revolución, entonces estaba abreviado. Entonces le pusieron al niño Anib de la Rev, porque era el santo del día, ¿verdad?
Entonces el niño se llama Nib de la Rega. O sea, en serio, no es broma, de verdad, con esos nombres. Ahora, son nombres rarísimos. Pero ¿cuál prefieres? Por poner un ejemplo nada más sin insultar a nadie. ¿Isaac o Dolores? Ok, los nombres que usan los hombres a veces sujetan a situaciones, pero la palabra te está sujetando por medio del ejemplo del patriarca a una vida de risa y alegría. Eres un milagro. Tienes que tener una vida de alegría, una vida de favor. Isaac toda la vida pensó: yo existo como un milagro, existo para pasármela bien, para reír, para disfrutar, para tener paz. No tengo por qué estar llorando, no tengo por qué estarme angustiando, estoy bajo el favor de Dios. Esa es la vida de Isaac. Qué maravilla, bendito sea Dios. Viene por un milagro de Dios. Ahora, fíjate cómo era Isaac. La Biblia habla de que ni siquiera su esposa la consiguió él, sino su papá. Si tú lees la historia, murió la mamá del hijito Isaac. Entonces Isaac estaba triste y tenía que ser consolado de la muerte de su madre. Él apenas tenía 40 años. De veras, lee el Génesis. Entonces cuando murió la madre, o sea Sara, cuando muere Sara, de 127 años la viejita. Entonces cuando muere Sara, pues Isaac, pues el pobrecito de 40 años se siente triste y todo, más de 40 años, y su padre, para que se consolara de la muerte de su madre, le consigue esposa. Habla con su siervo Eliezer. Es interesante, en el capítulo 24, el verso 3, le dice: te juramentaré, le dice a su siervo Eliezer, por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Qué interesante. El papá viendo a su hijito, o sea, tienes 40 años. A Isaac no se le había conocido una novia, no sé, algo, no sé lo que fuera, peor en nada, algo. Y su padre tiene que decirle al criado, al siervo Eliezer: oye, ve a mi tierra, allá donde yo vengo, allá donde hay mujeres más bonitas, porque las filisteas no me gustan. Aquí se portan muy mal. O sea, Abraham está pensando en eso, tienen tan mal comportamiento que no quiero una mujer así para mi hijo. No, ve a traer una de allá de mi tierra. Ahí en mi tierra las mujeres son bien cristianas, honran a sus maridos, les lavan los pies cuando llegan a casa, le dan sus platillos favoritos, están al pendiente de todo lo que ellos desean, son bien sumisas a ellos, son cristianas como de palabra viva. Entonces, ve allá, ve a palabra viva y búscale mujer a mi hijo Isaac. Qué tremendo, ¿verdad? Como hermanitas se ríen bien nerviosas, ¿eh? Así como diciendo: pues a ver a quién encuentra. O sea, no, sí hay. No sé por qué lo ven de esa forma. O sea, yo tengo pensado que así son aquí, ¿verdad? Son bien espirituales. Bueno, entonces va a traerle mujer a su hijo Isaac. Imagínate a esa edad. Jóvenes, ¿aceptarían que sus padres les consigan su cónyuge? Vamos a ver, todos los solteros en edad casadera, bueno, todos los solteros, levanten la mano los que sí aceptarían que sus padres les consigan esposa. 1, 2, no, los míos no, yo ya lo he platicado con ellos. 3, 4, 5, 4. 4 manos levantadas. ¿Levantaron la mano? No, se estaban peinando. 5, sí, 1. 5, ok. Levanten la mano los jóvenes que no aceptarían que les consigan esposa, esposo. Levanten su mano. En serio, no tengan miedo. Nada más levantan la mano, verán, muchachos. No, pues un montón, ni modo de contarlo, son un montón. Ok, a ver, vamos a entender esto. ¿Quiere decir que no les parecen ni guapos ni bonitas sus papás? Porque tu papá escogió a tu mamá y tu mamá escogió a tu papá. ¿Quiere decir que como ellos no? ¿Desaprueba sus gustos? Qué interesante eso, ¿eh? O sea, estás diciéndole: no, como ustedes no. Qué interesante. Eso es lo que están diciendo. No, va a acabar como estuvo con ella. No. O sea, ¿eso piensas de tu mamá?
Como dijo el apóstol Pablo, te trampé con engaño. En fin, pero bueno, claro que no lo harían, pero Isaac sí lo hace. Entonces, Isaac recibe esposa, le trae la esposa a los 40 años de su vida, más de 40 años. Es más, se quedó en su tienda, la trajeron de otra tierra y cuando vinieron salió de su tienda y la vio a lo lejos. Y entonces dice que fue y la tomó por mujer, se la llevó a su tienda y entonces se consoló de la muerte de su madre. El pobre niñito estaba sufriendo muchísimo él. Y entonces, ese era Isaac. O sea, Isaac era un junior que todo lo tenía gratis, todos se lo daban. Así vive él. También la herencia, fíjate bien, el capítulo 25, versículos 5 y 6. O sea, Isaac no comienza como la mayoría de los jóvenes, tienen que salir de una universidad, buscarse un empleo, etcétera. No, fíjate lo que pasa, Génesis 25, 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y aquí viene un secretito ahí que casi no se dice. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. No vayamos a hablar de las concubinas de Abraham porque nadie dice nada de eso. Nunca se han fijado que nadie predica sobre eso, ¿verdad? No vamos a quemar al viejito, pero ahí hay un versículo que dice que tuvo más. En fin, pero bueno, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Es impresionante esto. Significa que inicia, fíjate bien, la Biblia dice que Abraham era tenido como un príncipe entre las naciones. Él solo tenía más riquezas que varias naciones juntas. Abraham era riquísimo en ganado, en ovejas, en tierras. El hombre era riquísimo. Era tan poderoso que los pueblos decían: tú eres un príncipe en medio nuestro, toda la tierra es tuya. Era realmente alguien que tenía poder, autoridad. Todo se lo entregó al hijo. Isaac empieza en la mejor posición que se puede empezar. Esto debes pensarlo siempre: que tu techo sea el piso de tus hijos, que a tu tope, hasta donde tú llegues, de ahí arranquen ellos, que no repitan tu historia. No pienses como aquellos que en México se usaba esa idea de: es que a mí me costó, yo batallé, que batalle él también. No pienses así. Que empieces donde tú terminaste, que ellos empiecen de allí en adelante, que dejes herencia. La Biblia dice: el bueno dejará herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. La Biblia es clara al decir al respecto de las promesas que da, que los padres, dice la Escritura, dejarán casa y riquezas a sus hijos. Eso es lo correcto de los creyentes. El creyente tiene que pensar: terminaste de comprar tu casa, qué bueno, empieza a comprarle casa a tus hijos. Terminaste en lo que tenías que pagar en lo personal, ya está todo listo, empieza con hacer herencia a tus hijos. La palabra lo enseña. Isaac empieza de esa forma. Gloria a Dios. Ahora, yo les pregunto, jóvenes, ¿cuántos de los jóvenes en edad casadera que están aquí estarían dispuestos a que sus padres les compraran casa y les dejaran herencia? Levanten su mano. Levanten su mano, levanten su mano, a ver. Ok, bajen la mano. ¿Quiénes no estarían dispuestos a que les compraran casa y les dejaran herencia? ¿Una mano? Estaba dormido, no me había entendido. No se crean, no estoy jugando. Nada más uno, a lo que alcancé a ver. Ok, alguien más de acá, 2. Ok, muy bien, 2, 3. Ok, entonces, pero si se fijan, la gran mayoría dijeron: no, que si no dejen casa y herencia y todo, ¿verdad que sí? Pues acepte el cónyuge también. Pues si tan bíblico lo uno como lo otro, ¿por qué nomás agarras una parte y dice que me deje herencia, pero yo me consigo con quién? Pues sí. Hoy lo volví a trampar, ¿verdad? Otra vez. Isaac era esa clase de hijo al cual le habían dado todo. Le dieron la esposa, le dieron riquezas, le dieron herencia, le dieron nombre, le dieron todo. Fue muy bendecido, pero cuando muere Abraham, uno pensaría: a ver cómo le hace el niño, a ver cómo sale adelante si se le murió su papá. Ya se murió Abraham, el hombre bendecido, el que sabía trabajar, el que negociaba con los pueblos, el que tenía tantas riquezas. ¿Cómo va a salir este junior adelante si no sabe hacer nada? Fíjate lo que sucede. En el capítulo 25, verso 11, lo leímos antes de este mensaje, ve lo que dice. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios, este no es el que habíamos leído antes, pero quiero que lo leas, que Dios bendijo a Isaac su hijo. ¿Cuándo lo bendijo? Después de muerto Abraham. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Quiero que veas esto. Isaac entendió: la fuente no es mi papá, la fuente es el Dios de mi papá. Así que cuando muere el viejo,
Isaac se va al pozo del viviente que me ve, al pozo de la presencia de Dios, y dice: yo no me muevo del lugar de bendición donde Dios bendice. Él está pensando en esto: se me murió el viejito, no importa, no era él, era el Dios de Abraham. Entonces yo voy a seguir al Dios de mi padre. Y este entendimiento hace que la herencia continúe en multiplicación. Por eso Dios lo va a bendecir. Bendijo Dios a Isaac. Gloria a Dios. Alguien debe adorar a Dios aún mejor que eso. Esto lo entendió. Tengo que vivir cerca del pozo del viviente que me ve. Significa, voy a vivir en la presencia de Dios. Voy a vivir. ¿Cómo sería tu vida si no hubiera intimidad? Si no hubiera paredes y todos te vieran siempre. Tipo así como Big Brother, ¿verdad? O sea, todos te ven. ¿Cómo vivirías en serio? Para empezar, te cuidabas mucho más en todo lo que hacías. Bueno, Isaac está pensando, esto es lo que piensa un patriarca: yo vivo delante de Dios como mi padre vivió delante de Dios. Y como vivo delante del Dios que me ve, voy a vivir de tal forma que Él me pueda bendecir. Bendijo Dios a Isaac. ¿Por qué? Porque habita delante del Dios que lo ve. El hombre entendió. Alguien está entendiendo esto y va a adorar al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabían ustedes que ese pozo era donde Ismael, cuando huyó Agar e Ismael, y que fueron despedidos por Abraham y se fueron, Ismael, el otro hijo de Abraham, y se fueron, en ese pozo fue donde Dios se le manifestó a Agar y a Ismael? Y ahí en ese pozo en donde Dios se le manifiesta al hijo que no recibe herencia, Isaac se pega ahí y dice: pues hasta este pozo lo tomaré por herencia. Quiero que entiendas esto. Es un hijo que dice: Dios le dio todo esto a mi padre, por tanto es mío. Él no se conforma. Es riquísimo el hombre, y él entiende: si Dios dijo también ese lugar, también ese lugar. Si tú entendieras quién eres y lo que debes vivir, no te conformarías solamente con una vida al ahí se va, sino que dirías: voy a vivir delante de Dios y tomar el pozo que no tengo en este momento a mi alcance, pero que también Dios lo ha diseñado por herencia. Ok, algunos quizá no están muy de acuerdo que se hable de prosperidad, de bendición. Dicen: no, eso no se debe hablar. Ok, la Biblia habla mucho de prosperidad, habla de mártires también. Si Dios te llama al martirio, no pidas bendición en el sentido de prosperidad. Si Dios te llama a la prosperidad, no seas mártir, porque no honrarás a Dios en el martirio. Cada uno según el don y el llamado que tenga. Isaac no fue llamado al martirio. Isaac fue llamado a bendición, a heredar bendición, y él lo vivió. Entonces, si alguno es llamado así, vívalo, hágalo correctamente. Ahora, la Biblia dice que hubo hambre en la tierra. Esto es bien interesante. En el capítulo 26, vamos a ir concluyendo, capítulo 26, verso 12, dice que sembró Isaac en aquella tierra, la misma tierra en donde hubo hambre. Si ves el principio del capítulo, dice que había hambre, y Isaac era tentado a irse a Egipto y a Gerar, a los lugares donde habría comida, pero termina por regresarse. Se va a esos lugares, no le va bien, y él termina por regresar a la tierra en donde estaba. Y dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo otra vez, y le bendijo Yahvé. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Había hambre en la tierra y él pensó: me voy a Egipto. No, Isaac, no te va a ir bien. Me voy a Gerar. No, Isaac, no te va a ir bien. ¿Qué hago? Pues si hay hambre, produce alimentos. Esta es la forma correcta de un patriarca. El patriarca no va al mundo a que le satisfagan sus necesidades. El patriarca existe para satisfacer las necesidades del mundo. Este es el centro de toda la enseñanza de hoy. ¿Por qué te bendice Dios? Te bendice porque alguien necesitará tu prosperidad. Te bendice porque alguien necesitará comer. Te da porque deberás dar. Isaac fue bendecido y prosperado porque se necesitaba un agricultor de gran escala que sacara esa tierra del hambre. Se necesitaba un hombre con visión de abundancia, con visión a lo grande, que se sintiera un milagro, que pensara de sí mismo como alguien a quien el favor de Dios lo seguía desde que nació.
para que cuando la tierra tuviera hambre, el patriarca sembraría, cosecharía al 100 por 1 y sacaría a la tierra del hambre que estaba viviendo. Este es un patriarca. Un patriarca es alguien que busca la herencia, la bendición, la prosperidad, el crecimiento, porque sabe que tiene un destino para satisfacer necesidades de otros. Alguien bendiga a Dios mejor todavía que ellos. Alguien adore a Dios, hágalo bien con todo el corazón y diga: para eso me hicieron, para eso existes. Y como te había dicho antes, no tienes que esperar a una mejor tierra para comenzar. Alguno dice: cuando tenga el trabajo aquel, cuando me gradúe de la escuela, tenga mi título, cuando tenga mi propia familia. Están esperando siempre otra tierra donde sembrar. Así no funciona. Alguien con mentalidad patriarcal está pensando: en esta tierra es donde sembraré. Aquí voy a fructificar al 100 por 1 donde me encuentro. En la tierra de los filisteos, en la tierra donde hay hambre, en donde dicen que hay escasez, aquí voy a fructificar. O sea, si todos están descalzos, fabrica zapatos. Si hay necesidad, estás para satisfacerla. No corras de ahí. Al principio Isaac corrió hacia Egipto. Y voy a Egipto porque allá hay comida, aquí hay hambre. Y casi por poquito pierde a su esposa. Cometió el mismo pecado de su padre. ¿Se acuerdan cuál era? Llegó y dijo, porque todos los patriarcas tienen esposas bonitas. ¿Es la Biblia? Es real. Yo digo, soy patriarca, ¿cómo no? Claro que sí. Entonces, llegó a Egipto. Y cuando llega a Egipto dice de su esposa: es mi hermana, y casi se la quitan. Cometió el mismo pecado de su padre. Es como si hubiera una transmisión del pecado de su padre. Pero Dios actúa, interviene, lo ayuda, lo saca adelante, no permite el daño a su familia, y igual que a su padre, lo saca de allí, lo regresa a su tierra. Y una vez que lo regresa, no a la tierra que era la más próspera, sino a la tierra de los filisteos donde había hambre. Y cuando llega allá, él entiende: ¿qué ando haciendo en el mundo buscando alimento? Por poco y pierdo todo por andar buscando en el mundo ayuda a mi vida. Yo no existo para que el mundo me ayude, yo existo para ayudar al mundo. Ahí entendió y dijo: voy a sembrar aquí. Donde dicen que no se puede, aquí voy a producir. Y en esa tierra de hambre produjo al 100 por 1. Tienes el invento que hace falta. Tienes el sistema de trabajo que hace falta. Tienes el estilo de vida familiar que hace falta. Tú tienes eso que están buscando. Tú lo tienes. Tú puedes cosechar al 100 por 1. La pregunta es: ¿sembrarás o seguirás buscando otra tierra? ¿Sembrarás o empezarás de una vez a hacer lo que debes hacer? El verso 13 dice: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Cuando tú satisfagas las necesidades de los demás, serás enriquecido. Piénsenlo de esta manera: la riqueza nunca se encuentra buscando dinero. La riqueza se produce a partir de satisfacer necesidades de los demás. Cuando produzcas empleo, cuando des satisfacción a otros, cuando ayudes a los demás, cuando produzcas para otros, cuando hagas que otros coman, te sobrará. Así se producen las riquezas. Las riquezas nunca se producen yendo a trabajar por un salario, sino yendo a trabajar para satisfacer necesidades. Si vas a trabajar por un salario, serás asalariado toda la vida. Si vas a trabajar para satisfacer necesidades, las riquezas vendrán a ti. Aprende esto. Si lo vives, no tienes idea lo que serás prosperado. Esta es la mente de un patriarca. Así piensa un patriarca. Y cuando Dios dice: el varón se enriqueció, la palabra enriquecer es una palabra que significa torcer, como esfuerzos que producen bendición. Vas hilando, vas tejiendo tu bendición. No se enriqueció así como que un día se despertó y ya fue haciendo esfuerzos hasta que fue enriquecido. Y dice: y fue prosperado. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que iba andando hacia algo. Eso es la palabra en original, significa andando hacia abundancia. Él caminó hacia ser bendecido. ¿Cómo? Mediante la siembra y la cosecha. Así funciona el reino de Dios. No voy a extender más. El pasaje dice que fue engrandecido. El original no dice y se engrandeció. El original dice 3 veces así. Dice de esta manera. 3 veces dice esto: y se enriqueció, y se enriqueció, y se enriqueció. Y los traductores dijeron: y pues se engrandeció. Pero en realidad, traducido literalmente, sería: y se enriqueció, y se enriqueció, y se enriqueció, como sumándole, creciendo. Así funciona cuando en el reino de Dios lo entiendes. Alguien va a decir: pero ¿por qué riquezas? Repito, por satisfacer necesidades.
Eclesiastés dice que un hombre sabio pero pobre puede salvar una ciudad pero será olvidado. Puedes tener la habilidad de hacer bien, pero cuando no tienes bienes para hacer bien, eres muy limitado. Pero alguien que tiene sabiduría y los bienes para hacer ese bien, podrá salvar una ciudad. ¿Entiendes esto? Entonces, no te bendice Dios para que engordes, te bendice Dios para que satisfagas a otros. Esa es la mentalidad de un patriarca. Sea Dios glorificado en todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ponte en pie, por favor. Gloria a Dios. Escúchame esto. ¿Por qué pasó todo esto? Hubo varias cosas. Una, la fe de Abraham, el padre. Abraham creyó y le llamó a su hijo con el nombre que Dios le dijo y produjo riquezas para heredar a su hijo. Primero, Abraham creyó. Hubo un padre que creyó. Segundo, Isaac creyó en el Dios de su padre. Eso es maravilloso. Tercero, esto es maravilloso. Cuando tú ves más adelante la vida del hijo de Isaac, llamado Jacob, Jacob dice: por el Dios de mi padre Abraham y el temor de Isaac. Y lo repite varias veces. Porque para Isaac, Dios no solamente era Dios, era el temor de Dios. El temor, Dios era su temor. ¿Qué te digo con esto? ¿Recuerdan ustedes cuando Isaac fue llevado adolescente? No te me distraigas. Cuando Isaac fue llamado adolescente a un altar por su padre Abraham, ahí Isaac entendió: nací por un milagro y me llevaron al altar y fue ofrecido a Dios. Dios es temible, Dios es mi todo, vivo por su propósito. Cuando tú entiendes que Dios es tu temor, tú puedes entonces ser bendecido de verdad, porque harás bien a otros. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Qué importante que entiendas esta verdad. La bendición como tal, la prosperidad como tal, la riqueza como tal, no tiene propósito alguno fuera de la satisfacción de las necesidades de otros. Hoy Dios está invitando a aquellos que quieran una mente patriarcal, que le puedan decir a Dios: yo quiero tomar mi parte en la satisfacción de lo que otros necesitan. Bendíceme para satisfacerlos.